Bien, vamos a resolver un circuito con leyes de corrientes de Kirchhoff. Se supone que ya investigaron la teoría, entonces va a ser un poquito más sencillo. Vamos a explicar. Eh, en este tema, lo que generalmente se pide son corrientes en las ramas. Por ejemplo, la corriente que pasa en la rama, que le vamos a llamar I1, en esta rama, que le vamos a llamar I2, y en esta otra rama, que le vamos a llamar I3. Ya no hay más ramas, entonces vamos a calcular la corriente que pasa en esta rama, la corriente que pasa en esta rama y la corriente que pasa en esta otra rama. Ustedes saben que teniendo ya esta corriente y el valor de este resistor, podemos calcular el voltaje y también podemos calcular la potencia. Lo mismo sería para este resistor y para este resistor. Y podríamos llenar la tablita como lo estábamos haciendo en el tema pasado de método de reducción utilizando la ley de Ohm. Pero lo que generalmente se pide en este tema de leyes de corrientes de Kirchhoff son corrientes que pasan en las ramas. Nosotros podemos calcular ya después lo que queramos. Si me piden el puro voltaje en este resistor, pues con esta corriente lo multiplico por este resistor y me da el voltaje. Si me piden calcular la potencia en este resistor, también la puedo calcular ya teniendo esos dos valores. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Que me sirve para calcular corrientes en las ramas. Okay. ¿Qué dicen las leyes de corrientes de Kirchhoff? Pues tenemos que analizar un nodo. Seguramente ya investigaron la teoría. Dice que todo lo que entra a un nodo es igual a lo que sale. Analizando este nodo de aquí, vemos que la única corriente que entra a este nodo es I1. A ver, voy a poner aquí la ecuación 1. Ecuación 1. ¿Qué está entrando a este nodo? Si observan, lo único que entra es I1. ¿Qué está saliendo de este nodo? Está saliendo I2 y está saliendo I3. Entonces lo voy a poner del otro lado de la igualdad. Sería I2 más I3. Con las leyes de corrientes de Kirchhoff yo ya formulé la primera ecuación. Lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra es igual a lo que sale. Para que se vea más bonita esta ecuación, la voy a poner así. I1 es igual a este que está sumando del lado derecho, lo voy a pasar del lado izquierdo. Ya me equivoqué. Sería I1 menos I2. Este que está sumando también del lado derecho, lo voy a pasar del lado izquierdo, restando, así, y es igual a 0. Ahora sí, esta ecuación pues ya se ve bonita. Entonces vamos a calcular la ecuación 2. Necesitamos 3 ecuaciones porque si se fijan tenemos 3 incógnitas. Tenemos I1, I2 e I3. Entonces para calcular las otras 2 ecuaciones que nos faltan, los vamos a hacer analizando esta malla que está aquí y esta malla que está acá. ¿Okay? Y para eso yo les voy a tener que dar un análisis, un sentido de análisis. Entonces generalmente ese sentido de análisis pues se da hacia la derecha. No necesariamente tiene que ser hacia la derecha. Ustedes le pueden dar el sentido de análisis que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer así. Generalmente se hace así. Y podemos hacer algún otro ejercicio dándole otro sentido. Y obtendríamos exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces voy a sacar la ecuación 2. Vamos a poner aquí. Ecuación 2. ¿Okay? Entonces vamos a ver... en el sentido de análisis que yo lo estoy tomando es hacia la derecha, en sentido de las manecillas del reloj. Y empezamos con la fuente. Si se fijan, entra por el valor negativo. Si entra por el valor negativo, entonces le voy a poner menos 30. Continúo con el análisis. El siguiente elemento que me encuentro es el resistor de 8 ohms. Si se fijan, la corriente I1 va en el mismo sentido que yo le di en el sentido de análisis. Si va en el mismo sentido, yo le voy a poner un positivo. Sería 8 veces I1, porque la corriente que pasa en el resistor 8 es I1.
Y continuando con el análisis de esta malla, sería el resistor 3. El resistor 3 tiene la corriente I2 y si se fijan también lleva el mismo sentido, la corriente I2 en el sentido de análisis que yo le di. Entonces sería más 3 veces I2. Ya no hay elementos en esta malla, se acabaron los elementos, entonces esto es igual a 0. Y obtengo la ecuación 2. La ecuación 1 fue esta que está acá. Entonces la ecuación 2 va a ser esta que está aquí, pero todavía no está bonita. Vamos a ponerla bonita, vamos a despejarla. Entonces sería 8 veces I1 más 3 veces I2. Esto que está restando lo voy a pasar por este lado, sumando, y sería positivo nada más. Ahora sí, esta ecuación que está aquí ya está bonita, la voy a poner como ecuación número 2. Y voy a hacer la ecuación número 3 de la otra malla. Esta vamos a llamar la malla 1 y malla 2, ¿sale? La ecuación número 3 la voy a sacar de la malla 2. Entonces la voy a poner por aquí. Ecuación 3. Aquí me faltó una N. Ok, vean. Vamos a empezar con este resistor. El sentido de análisis que yo le di fue en sentido de las manecillas del reloj. Y si se fijan, la corriente que pasa en el resistor 3 ahora va en sentido contrario del análisis que yo le estoy dando. Va hacia abajo y el sentido de análisis aquí sería hacia arriba. Como van en sentido contrario, entonces sería menos 3 veces I2. Continúo con mi análisis. El siguiente resistor es este. Si se fijan, el sentido que yo le había dado ahí 3 es este de acá. El análisis que yo le di sería el de las manecillas del reloj. Coinciden en el mismo sentido. Para el resistor de 6 ohms coincide el análisis que yo le estoy dando con la corriente. Como coinciden, dijimos que le íbamos a poner positivo. 6 veces y 3. Ya no hay elementos. Es igual a 0. De hecho, esta ya está lista para trabajar con ella, la ecuación número 3. Entonces ya tengo la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Los voy a poner aquí como sistema de ecuaciones. Entonces la ecuación 1 quedó como I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. La ecuación número 2, si se acuerdan, fue esta. Sería 8 veces I1 más 3 veces I2. Nada tenemos en I3 y es igual a 30. Y la ecuación número 3 sería esta que está acá. Sería menos 3 veces I2 más 6 veces I3 y es igual a 0. Con este sistema de ecuaciones lo van a resolver utilizando una aplicación, con su calculadora, y vamos a obtener que I1 es igual a 3 amperes. Ya le regué. I2 es igual a 2 amperes. Y 3 es igual a 1 amper. Y estos son los resultados que se piden en el análisis de leyes de corrientes de Kirchhoff. Ustedes saben que con estos resultados pueden obtener lo que ustedes necesiten. Si les piden el voltaje en el resistor de 6 ohms, ¿qué corriente pasa en ese resistor? 1 amper. Sé que con la ley de Ohm el voltaje lo puedo calcular con corriente por resistencia, entonces 6 ohms por 1 amper me va a dar 6 volts en este resistor, y así sucesivamente. Espero hayan entendido. Cualquier duda pues pueden comentarme y les voy a dejar una tarea.